¿Alguna vez sentiste que la vida se había detenido, congelada en un solo instante, que se repetía día tras día sin fin? Durante más de una década, Magdalena lo había vivido, hasta que un día, un niño desconocido apareció frente a su puerta y cambió todo lo que ella creía saber sobre su propio corazón. Magdalena tenía 67 años y llevaba más de 10 años viuda, viviendo en la misma casa solitaria en la que había visto crecer y partir a su hijo Miguel, sin que jamás regresara. Su rutina nunca cambiaba. Mañanas silenciosas, tardes solitarias en el jardín, noches vacías en las que el eco de recuerdos era su única compañía. Cada día parecía igual, pero cada noche, antes de dormir, Magdalena miraba la foto de Miguel junto a su cama y susurraba en silencio: «¿Dónde estás, hijo mío?». Hasta que una tarde lluviosa, mientras preparaba su té habitual, escuchó pequeños golpes en la puerta. Al abrirla, su corazón se detuvo. Un niño pequeño, empapado por la lluvia, con ojos profundos que la miraban con una tristeza tan intensa que la sacudió hasta lo más profundo. «¿Estás perdido, pequeño?», preguntó Magdalena con voz suave, extendiendo una mano temblorosa hacia él. El niño no respondió, pero dio un paso adelante y tomó su mano sin dudar. Magdalena sintió algo extraño en su interior, una calidez olvidada que creyó nunca volver a experimentar. No podía imaginar en ese momento que aquel niño perdido llevaba la sangre de su propio hijo, y que una carta pronto revelaría una verdad que transformaría su vida para siempre. Si quieres saber cómo termina esta historia que está tocando el corazón de miles de personas, y si alguna vez has sentido que un desconocido podía ser la pieza perdida de tu propia alma, déjame un like para que esta historia llegue a más personas que necesitan escucharla. Suscríbete porque tenemos muchas más historias como esta, donde el amor verdadero encuentra caminos imposibles para volver a casa. ¿Y tú, alguna vez sentiste que alguien que acabas de conocer despertaba recuerdos que no sabías que tenías? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia puede ser la luz que otra persona necesita hoy. La mañana siguiente, Magdalena despertó con la sensación extraña de que no había soñado nada, ni rostros, ni voces, solo un silencio profundo. Pero al entrar en la cocina, ahí estaba él, Sebastián, sentado en la misma silla del día anterior, con los pies colgando en el aire y la mirada perdida entre las grietas del suelo. Sostenía en las manos una ramita seca, como si fuera un objeto de valor. «¿Dormiste bien, mi amor?», preguntó Magdalena intentando sonar natural, aunque algo en su interior no lo era. Él asintió sin palabras. Mientras Magdalena preparaba el desayuno, el niño se bajó de la silla y caminó por la casa con pasos suaves, como si ya supiera dónde estaba todo. Abrió la puerta del pequeño corredor, cruzó hasta el salón y se detuvo frente a una cómoda antigua. Apoyó sus dedos en la madera y luego dijo con voz tranquila: «Aquí dormía Miguel». Magdalena se quedó inmóvil. «¿Cómo sabes eso?». Sebastián solo se encogió de hombros. «Lo soñé». Después del desayuno, Magdalena decidió llevarlo a pasear por el jardín. Quería que respirara aire fresco, pero también quería observarlo, ver si había más coincidencias o si era apenas su imaginación jugándole malas pasadas. Mientras regaba las plantas, Sebastián caminó directamente hacia el jazminero. «Esta es su flor», dijo y señaló una flor azul todavía cerrada que apenas comenzaba a abrirse. «¿La de quién?». «La de él, mi papá». La regadera tembló en las manos de Magdalena, y el agua cayó sobre la tierra con violencia. Se giró hacia él. «¿Quién te habló de eso?». «Nadie, lo vi». «¿Dónde?». Sebastián se encogió otra vez, pero luego agregó: «En un dibujo», y corrió hacia la casa. Cuando volvió, traía en las manos un cuaderno de tapa verde, gastada en los bordes. Lo abrió en una página central y le mostró a Magdalena una serie de líneas trazadas con lápiz. Era la casa, dibujada con una precisión imposible, las ventanas en su lugar exacto, el árbol inclinado del jardín, incluso la verja oxidada con el candado roto. Todo. «Esto lo hice hace semanas», dijo orgulloso. «Pero tú nunca habías estado aquí», respondió ella apenas en un susurro. «No con el cuerpo», dijo el niño, mirando hacia el cielo, «solo con los ojos cerrados». Magdalena sintió un escalofrío en la espalda.
Durante la tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, Magdalena le ofreció una manta para cubrirse del viento fresco. Sebastián se sentó en el porche, arropado hasta la cintura, y empezó a tararear una melodía suave. «¿Qué canción es esa?», preguntó ella, sintiendo que algo dentro le palpitaba con fuerza. «No sé, me la canto a mí mismo cuando tengo miedo». Magdalena se sentó a su lado, cerró los ojos y escuchó la melodía con más atención. Era su canción, la misma que le cantaba a Miguel cuando era niño, cuando se enfermaba, cuando despertaba con pesadillas. Una canción sin letra, una melodía inventada, de esas que solo una madre puede crear. «¿Quién te la enseñó?». «No sé», dijo Sebastián. «Siempre la tuve en mi cabeza». Magdalena no podía hablar. Solo lo miró, y en su mirada, por primera vez, sintió algo muy parecido a un eco. Al anochecer, mientras preparaban el té, el niño se quitó la chaqueta y algo cayó al suelo. Un objeto pequeño, de metal. Magdalena se agachó y lo recogió. Era una medalla. «¿De quién es esto?». Sebastián extendió la mano. «Es mía. La tengo desde que nací. Me la dieron en el orfanato». Magdalena la examinó bajo la luz de la cocina. Era una medalla de San Miguel Arcángel. Tenía las mismas marcas, el mismo brillo desgastado, la misma forma exacta que la que su hijo Miguel había usado desde niño, regalo de su padre fallecido, la misma que había desaparecido con él, el día en que nunca volvió. «¿Puedo verla un momento?», preguntó ella con voz temblorosa. Sebastián asintió. Magdalena fue hasta su habitación y abrió la cajita de recuerdos donde guardaba lo poco que le quedaba de Miguel. Un mechón de cabello infantil, un dibujo torpe, una carta sin fecha y un espacio vacío. Vacío donde, hace años, descansaba la medalla. Ahora lo entendía. El espacio no estaba vacío, estaba esperando. Volvió a la cocina con su medalla en la mano. Puso ambas sobre la mesa. Eran idénticas. Esa noche, Magdalena no durmió. El niño sí. Dormía profundamente, como si el peso del día se hubiera disuelto con el calor de la casa y el silencio del cuarto. Magdalena, en cambio, pasaba una por una todas las páginas del cuaderno de dibujos, casas, flores, árboles, y entre ellos una figura, un hombre con alas, siempre dibujado al fondo, siempre con un brazo extendido hacia Sebastián, y al pie de uno de esos dibujos, con letras torcidas pero claras, una frase que le heló la sangre. «Papá me dice que ella es mi hogar». Ella. ¿Quién era ella? Podía ser ella misma. A las 3:17 de la madrugada, Magdalena encendió la luz tenue de la sala y bajó las escaleras. Caminó en silencio hasta la habitación del niño. Lo observó dormir. Tenía la expresión tranquila de quien no arrastra pasado, pero también la respiración profunda de alguien que sueña con cosas que no puede entender. Se arrodilló a su lado. «¿Quién eres, pequeño?», susurró, sin esperar respuesta. Pero Sebastián, sin despertar, movió los labios suavemente, como si hablara dormido. Magdalena se acercó más y lo escuchó. Una sola palabra, pronunciada con la ternura de los recuerdos más antiguos: «Abuela». A la mañana siguiente de descubrir las medallas, Magdalena tomó una decisión. Iría al desván. Subió las escaleras antiguas con cuidado, sosteniéndose en el pasamanos que crujía con cada paso. Hacía años que no abría ese espacio lleno de polvo, telarañas y memoria suspendida. Allí conservaba caixas de cosas que no tenía fuerza para tirar ni coraje para enfrentar. Entre papeles, álbumes, juguetes y ropas viejas, Magdalena encontró una caja de lata oxidada con el nombre de Miguel escrito a mano. Dentro, varios objetos de su infancia. Un soldado de plástico sin una pierna, una foto de cuando tenía 6 años, una carta de la escuela y un cuaderno azul. Al abrirlo, las primeras páginas estaban llenas de dibujos, casas, árboles, una mujer de cabello largo, un niño. Y entonces, en una página doblada, encontró algo que le robó el aliento, un dibujo muy similar al que Sebastián había mostrado el día anterior. La misma casa, la misma flor azul y un ángel al fondo. Solo que esta vez, bajo la figura del ángel, había una palabra escrita con la caligrafía infantil de Miguel: protección. Magdalena se llevó la mano al pecho. Sentía que el universo estaba hablándole de formas sutiles y potentes a la vez.
No sabía cómo, pero algo en ella empezaba a aceptar que no era casualidad. Ese niño no había llegado por error. Esa tarde, mientras preparaba pan para la cena, Sebastián entró corriendo desde el jardín. «Abuela, ven, rápido». La palabra la dejó paralizada. No era la primera vez que la decía dormido, pero sí la primera vez que la usaba despierto, con tanta naturalidad. «¿Qué dijiste?», preguntó ella, dejando caer el trapo de cocina. «Nada. Solo que vengas». Magdalena lo siguió. El niño la llevó al árbol más viejo del jardín, uno que había sido plantado por Miguel cuando tenía 7 años. En la base, rodeada de flores azules recién florecidas, había una piedra mediana, ovalada, con algo tallado. Magdalena se agachó para mirar. Las iniciales ML y debajo, escritas con un palito o una piedra filosa. «Aquí empieza de nuevo». Era la letra de un niño, pero no de Sebastián. Era la de Miguel. La había visto tantas veces que no tenía dudas. «¿Quién hizo esto?», preguntó con voz ahogada. «No sé, solo apareció. Esta mañana no estaba». Magdalena se sentó en la tierra húmeda, sin importarle la falda sucia ni el frío que subía por su espalda. Cerró los ojos y sintió algo que no sentía desde hacía mucho. Una presencia. No podía verla, no podía explicarla, pero estaba ahí, y por primera vez no le tuvo miedo. 2 días después de la llegada de Sebastián, Magdalena seguía sin comprender lo que estaba ocurriendo. Cada gesto del niño, cada palabra, cada coincidencia imposible parecía parte de una historia aún sin explicación, pero algo en su interior sabía que la verdad estaba cerca. Aquella mañana, mientras se preparaba para hacer pan, escuchó una voz femenina llamándola desde el jardín. Era suave, educada, pero cargada de urgencia. «¿Señora Magdalena López?». Magdalena se secó las manos en el delantal y salió al porche. Una mujer de unos 40 años, con un maletín de cuero oscuro y una expresión seria, la esperaba junto al portón. «Mi nombre es Lucía Gutiérrez. Trabajo para el Instituto de Protección Infantil de Villa Clara. ¿Podríamos hablar unos minutos?». El corazón de Magdalena empezó a acelerarse. «¿Es por el niño?». Lucía asintió con amabilidad. «Recibimos un aviso. Parece que el niño que usted ha acogido forma parte de una búsqueda familiar pendiente desde hace 2 años». Magdalena la invitó a pasar, sintiendo que las piernas le temblaban. Sebastián jugaba en el suelo del salón con una cajita llena de botones antiguos. Lucía abrió el maletín y sacó una carpeta azul con etiquetas gastadas. «Este niño se llama Sebastián. Sebastián Rivera López. Fue ingresado en un centro de acogida tras el fallecimiento de su padre, Miguel Rivera, hace exactamente 2 años». Magdalena no reaccionó de inmediato. Su cuerpo se quedó rígido. «¿Qué dijo? ¿Miguel?». «Sí. Miguel dejó esta carta. Estaba sellada y dirigida a usted. Nadie logró encontrarla durante meses. Estaba entre documentos personales que llegaron al instituto desde el hospital». Lucía sacó un sobre amarillento, cerrado con cinta adhesiva. El nombre estaba escrito con una letra que Magdalena reconocería incluso con los ojos cerrados. «Para mi madre. Si algún día llega a sus manos». Las lágrimas comenzaron a caer incluso antes de que tocara el papel. Temblando, Magdalena lo abrió. «Mamá, no sé cómo empezar esta carta. Tal vez nunca la leas. Tal vez el destino la guarde por mí. Solo quiero que sepas que siempre quise volver. Que cada día me dolía no cruzar esa puerta, no abrazarte, no pedirte perdón. La vergüenza me paralizó. Cometí muchos errores, pero amé. Y de ese amor nació Sebastián. Estoy enfermo. No sé cuánto tiempo me queda. Por eso te escribo. Porque quiero que, si yo no puedo, tú cuides de él. Es un buen niño, mamá. Tiene tu ternura. Tiene mis ojos. Le hablé de ti tantas veces. Le dije que un día, si el mundo era justo, te encontraría. Y tú lo sabrías. Porque hay cosas que el corazón no olvida. Te ama, Miguel». Magdalena no podía respirar. Lucía guardó silencio, con respeto. Sebastián se acercó despacio y, sin comprender del todo, acarició la mano de Magdalena. «¿Estás bien, abuela?». Magdalena levantó la vista hacia él. Ya no quedaban dudas. Era su nieto, su sangre, el último regalo de Miguel. «¿Y la madre del niño?», logró preguntar entre lágrimas. Lucía negó con la cabeza y bajó la voz. «Falleció en el parto. Miguel lo crió solo hasta que...».
Ocurrió el accidente. Luego fue trasladado al centro. Ha estado allí desde entonces. Siempre hablaba de una mujer del jardín. ¿Del jardín? Lucía asintió. Decía que soñaba con ella, que tenía flores azules, que lo esperaba. Magdalena se cubrió el rostro con ambas manos. Un suspiro, como un rezo contenido, se escapó de su pecho. «Él me encontró», susurró. «Él la encontró», confirmó Lucía. Sobre la mesa, junto al sobre abierto, Lucía colocó más documentos. Una copia del acta de nacimiento, firmada por Miguel. Un pequeño testamento legalizado, nombrando a Sebastián como su único heredero. Y una nota escrita a mano con una sola frase: «Si mi hijo encuentra a mi madre, que ella sepa que fue guiado por amor». Magdalena sintió que algo se cerraba. No como un final, sino como un círculo. Todo tenía sentido ahora. Y todo volvía a comenzar. «¿Puedo quedarme con él?», preguntó con voz quebrada. Lucía la miró con dulzura. «La ley no lo impide. Y Sebastián ya lo ha dicho. Quiere quedarse. Todo lo que necesitamos es formalizarlo. Pero, para él, usted ya es su hogar». Magdalena miró al niño, que ahora dibujaba sobre la mesa con los lápices de colores de Miguel. «No quiero que pase un día más sin saber que es amado». Lucía guardó los papeles, se levantó y se despidió con un apretón de manos sincero. Antes de salir se detuvo en la puerta. «Señora Magdalena, lo que acaba de vivir no es solo una coincidencia, es una reparación». Magdalena asintió en silencio, y cuando cerró la puerta, lo hizo con una sensación nueva, no de pérdida, sino de redención. Se quedó un momento inmóvil en el pasillo, respirando hondo. Luego, caminó lentamente hasta la habitación de Miguel. Había mantenido ese cuarto intacto durante todos estos años, como si una parte de ella se negara a soltarlo por completo. Al abrir la puerta, el aire que salió tenía un aroma antiguo, mezcla de papel, madera y una nostalgia viva. Encendió la lámpara de mesa y miró todo en silencio. Allí estaba la cama con la colcha de cuadros, la estantería con sus libros de infancia y el escritorio con una pequeña caja de madera tallada. La abrió. Dentro encontró una fotografía que no recordaba haber guardado. Miguel sostenía en brazos a un bebé, envuelto en una manta blanca, con ojos muy abiertos y expresión serena. En el reverso una fecha, 8 años atrás, y una frase: «Con él aprendí lo que es amar sin miedo». Magdalena se sentó en la cama y apoyó la foto sobre sus rodillas. El tiempo pareció detenerse. Desde la cocina llegó el sonido de una risa suave. «Sebastián». Ella cerró los ojos por un instante, dejando que esa risa llenara cada rincón de su cuerpo cansado. Sí, Miguel lo había guiado, y ella lo había escuchado. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera profundamente en el sofá con el cuaderno de dibujos apoyado sobre el pecho, Magdalena volvió a sentarse a la mesa de la cocina. Encendió la luz cálida y sacó de la alacena la cajita de lata donde guardaba las cartas importantes. Allí colocó la carta de Miguel, como quien acomoda un tesoro, pero no la cerró. Volvió a leerla, una vez, 2 veces, y luego, lentamente, cerró los ojos, apoyó la frente sobre la mesa y lloró. No era solo el llanto del reencuentro, era el llanto del arrepentimiento, de la ternura recuperada, de la pregunta sin respuesta. ¿Por qué no volvió antes? ¿Por qué el miedo había sido más fuerte que el amor? «Te esperé tanto, hijo mío», susurró, «pero nunca imaginé que volverías así». A la mañana siguiente despertó con el sonido de pasos pequeños sobre el piso de madera. Sebastián ya estaba despierto. Vestía uno de los suéteres antiguos de Miguel, que le quedaba grande y lo envolvía como si fuera una manta. «Hoy hace sol», dijo el niño. Las flores abrieron. Magdalena lo miró. Sus ojos, tan parecidos a los de Miguel, brillaban con esa inocencia que solo los niños pueden conservar, incluso después de haber vivido la pérdida. Desayunaron juntos, sin prisa. Magdalena preparó pan casero, y Sebastián puso la mesa como si siempre lo hubiera hecho. Luego caminaron hasta el jardín. Al llegar al jazminero el niño se detuvo. «Aquí me habló mi papá», dijo en voz baja. «¿Te habló?» «Sí, en un sueño. Estaba de pie, justo allí», señaló el tronco del árbol. Dijo que ya era hora de encontrar a la mujer del jardín, que ella sabría qué hacer. Magdalena se arrodilló frente a él. «¿Me viste antes en esos sueños?» «No con esta cara»,
dijo Sebastián, pero sentía tu voz y tu olor. Ella cerró los ojos. Por dentro, algo se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. El lazo que los unía no era solo de sangre, era algo más antiguo, más profundo, era memoria del alma. Esa tarde, Magdalena subió al desván. Necesitaba hacer algo que había evitado durante años. Abrió la vieja cómoda de madera donde guardaba todo lo relacionado con Miguel. Fotografías, dibujos, boletines escolares, cartas nunca enviadas. Entre los papeles, encontró una carpeta con el título Miguel, último año. Dentro había una hoja que ella misma había olvidado, una solicitud de adopción abierta. Miguel la había redactado, con letra firme, aunque con errores de tinta. No estaba firmada, pero en el apartado final decía: en caso de no poder cumplir con esta petición, deseo que mi madre Magdalena López tenga la custodia de mi hijo Sebastián. Ella sabrá cómo cuidarlo. Ella es su raíz. Magdalena se sentó en el suelo, con las piernas temblorosas. Ya no había dudas. Miguel no solo había imaginado este reencuentro, lo había planeado. Había dejado huellas, instrucciones, señales. Regresó con la carpeta en las manos. Sebastián estaba dibujando en el porche. ¿Qué haces, mi amor? ¿Un mapa? ¿Un mapa? Sí, de dónde vinimos y de dónde vamos. Magdalena se inclinó a su lado. En la hoja había 2 casas, una en sombras, con ventanas cerradas, y otra rodeada de flores azules, con una figura femenina en la puerta y un niño abrazado a su cintura. En la esquina del papel, Sebastián había escrito algo más. Gracias por esperarme. Magdalena se quedó en silencio largo rato. Luego, lo abrazó con fuerza y susurró al oído: gracias por encontrarme. Esa noche, antes de dormir, preparó una caja nueva. Forró el interior con una tela suave y colocó dentro la carta de Miguel, el mapa de Sebastián, la medalla de San Miguel y una foto antigua de Miguel de niño. Este será tu cofre de memorias, dijo, para que nunca olvides de dónde vienes. Sebastián acarició la tapa de la caja. ¿Puedo guardar también mi flor azul? Magdalena sonrió. Claro que sí. La colocó con delicadeza entre los objetos. Luego, se acostaron juntos en el porche, bajo una manta gruesa. El cielo estaba despejado y la luna se reflejaba en las hojas del jardín. Abuela, susurró Sebastián, ¿tú crees que los que se van nos siguen cuidando? Sí, mi amor, pero a veces no desde el cielo, sino desde adentro. Aquí, le tomó la mano y la apoyó sobre su corazón. Aquí es donde viven para siempre. Y se quedaron así, en silencio, escuchando el sonido de los grillos y el murmullo suave del viento. Un viento que no traía frío, sino abrigo. Un viento que, de algún modo, parecía decirles que el alma de Miguel nunca se había ido del todo. Unos días después, Magdalena y Sebastián caminaron juntos hasta el cementerio del pueblo. No era un lugar lúgubre, sino sereno, lleno de árboles altos y caminos de tierra con bancos de piedra. Llevaban consigo un pequeño ramo de jazmines recién cortados y la caja de memorias. El nicho donde descansaban los restos de Miguel estaba decorado con una placa sencilla y un pequeño crucifijo oxidado. Magdalena limpió el polvo con un pañuelo y colocó las flores con cuidado. Sebastián, en silencio, sacó de su mochila el dibujo del mapa que había hecho días antes. Lo dobló con delicadeza y lo colocó en una ranura de la piedra. Para que sepas que lo logramos, dijo. Encontramos el camino. Magdalena cerró los ojos y juntó las manos. Gracias, hijo, por no rendirte, por creer que el amor puede más que la distancia, más que el tiempo, más que el miedo. Una brisa suave agitó las hojas de los árboles. Magdalena creyó escuchar por un instante la risa de Miguel en la infancia. No era una alucinación, era una presencia. Sebastián la miró. ¿Tú también lo oíste? Ella asintió con una lágrima suspendida. Sí, mi amor, él está aquí, en todo esto. Caminaron de regreso a casa sin prisa, de la mano con el corazón menos pesado. El silencio entre ellos ya no era doloroso, sino lleno de significado. Al llegar, Magdalena miró el viejo reloj de pared. Marcaba la misma hora en la que Miguel había nacido. Sonrió. Siempre supiste cuándo aparecer, hijo mío, incluso cuando parecía demasiado tarde. El aire estaba más fresco esa mañana, como si el clima también hubiera sentido el cambio que se había producido en aquella casa.
Magdalena se despertó antes del amanecer y encontró a Sebastián sentado en la alfombra del salón, con la caja de memorias abierta frente a él. «Abuela», susurró sin mirarla, «tengo algo que contarte». Ella se acercó y se sentó a su lado. El niño sostenía la medalla de San Miguel entre los dedos. La observaba como si estuviera esperando que le hablara. «Papá me visitó anoche, en sueños otra vez». Magdalena no se sorprendió, solo le acarició el cabello. «¿Y qué te dijo esta vez?» «Dijo que ya estaba todo listo, que ahora yo tenía que quedarme contigo. Dijo que la medalla me mostraría cuándo estaba cerca de casa y que debía entregártela, que era tuya primero». Sebastián colocó la medalla en las manos de Magdalena. En el momento en que la tocó, un escalofrío suave le recorrió los brazos, no de miedo, sino de reconocimiento, de algo que regresaba a su lugar. «Esta medalla», dijo ella, con la voz entrecortada, «Miguel la usó desde los 5 años. Fue un regalo de su padre, antes de morir». Sebastián asintió lentamente. «Él me dijo eso también, y que cuando brillaba, significaba que estaba cerca». Magdalena se quedó en silencio. Recordó que, en el momento en que el niño había cruzado el umbral de su casa por primera vez, la luz pareció cambiar. No era su imaginación. «¿Tú sentiste que brillaba cuando llegaste?» «Sí, justo cuando vi el jazminero. Fue como si algo dentro de mí dijera, aquí es». Tomaron la medalla juntos, y Magdalena la colocó sobre el marco de una fotografía de Miguel. La habitación pareció iluminarse con una suavidad nueva. Esa tarde recibieron una visita inesperada. Una mujer joven, elegante y seria, se presentó como la abogada de un caso pendiente. Llevaba consigo un sobre manila. «¿Magdalena López?», preguntó. «Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Mi nombre es Ana Barrientos. Represento a la notaría que registró el testamento de su hijo, Miguel López. Al parecer él lo redactó unos meses antes de fallecer. Fue localizado recientemente cuando se resolvió un archivo olvidado en la institución». Magdalena sintió que las piernas le temblaban. «¿Un testamento?». Ana asintió y colocó el sobre la mesa. Miguel dejó instrucciones claras. Nombró como heredero único a su hijo, Sebastián, pero también expresó su voluntad de que usted sea su tutora legal y emocional. Añadió una carta adicional para usted, con un mensaje final. Magdalena abrió el sobre con manos trémulas. Dentro, una hoja escrita a mano con la misma caligrafía firme que había visto en la otra carta. El mensaje era corto, pero suficiente. «Si estás leyendo esto, es porque Sebastián llegó hasta ti. Gracias, mamá, por seguir creyendo. Te amo. Miguel». Magdalena sintió que algo se acomodaba dentro de su pecho, como si una pieza perdida finalmente hubiera encontrado su sitio. Volvió a mirar a Ana. «¿Qué se necesita hacer ahora? Solo su firma para oficializar la tutela. El resto ya lo ha hecho el amor». Firmaron los documentos mientras Sebastián, desde el pasillo, observaba en silencio, como si supiera que ese momento cambiaría su vida para siempre. Esa noche, Magdalena colocó el testamento, la nueva carta y la fotografía junto al resto de los objetos en la caja de memorias. La cerró con cuidado, la abrazó contra el pecho y miró a Sebastián dormido en el sofá, envuelto en la manta azul. El milagro no había sido solo recibir a su nieto. El verdadero milagro era entender que incluso después de la muerte, el amor encuentra caminos, y que Miguel, de alguna manera, había estado guiando cada paso de aquel reencuentro. El sol de la mañana entraba tibio por las ventanas del comedor, iluminando los objetos sobre la mesa como si un nuevo ciclo comenzara. Magdalena preparaba el desayuno con movimientos lentos, casi ceremoniales. En el horno se doraban las tostadas, y el aroma del café recién hecho llenaba la casa. Sebastián entró a la cocina con los pies descalzos, cargando su cuaderno de dibujos bajo el brazo. «¿Hoy también me puedo quedar contigo?», preguntó, como si aún no creyera que aquella paz fuera real. Magdalena se inclinó para mirarlo a los ojos y le acarició la mejilla con ternura. «Hoy, mañana y todos los días, mi amor. Esta es tu casa». El niño sonrió con esa mezcla de alivio y asombro que solo sienten quienes han estado perdidos por mucho tiempo. Se sentaron juntos y durante el desayuno hablaron de cosas simples, de la escuela, de las flores que crecían en el jardín, de lo que él quería ser cuando fuera grande. «Quiero ser jardinero», dijo de pronto.
para hacer crecer cosas hermosas, como tú haces. Magdalena contuvo las lágrimas. En esa frase sencilla había más sanación que en todas las terapias del mundo. Después del desayuno, se sentaron en la sala para abrir el viejo baúl que había permanecido cerrado por años. Dentro, entre mantas viejas y álbumes de fotos, estaban los juguetes de Miguel, un camión de madera, un oso con una oreja rota, una caja de lápices de colores gastados. Sebastián los tocaba con cuidado reverente, como si fueran tesoros antiguos. ¿Esto era de mi papá? Sí, respondió Magdalena. Él amaba ese camión. Lo llevaba a todas partes. El niño lo hizo rodar por el suelo, y por un momento fue como si el tiempo se doblara. 2 generaciones compartiendo el mismo juego, el mismo espacio, el mismo amor. Entre los objetos apareció un álbum de fotos con la tapa de cuero desgastado. Magdalena lo abrió con las manos temblorosas. Las primeras páginas mostraban a Miguel de niño, sonriendo en la playa, soplando velas de cumpleaños, abrazando a sus abuelos. Sebastián miraba cada imagen con fascinación. En una de ellas, donde Miguel tenía unos 8 años, se quedó muy quieto. «Parezco yo», dijo. «Pero es él, ¿verdad?» «Sí, es tu papá, pero tienen la misma mirada. Y sí también tengo su corazón». Magdalena lo abrazó con fuerza. El peso de esa pregunta quedaría en el aire, no por falta de respuesta, sino por su profundidad. Más tarde, caminaron hasta el parque del barrio. Allí, en un banco bajo un árbol de magnolias, Magdalena sacó el cuaderno de Sebastián. Juntos, comenzaron a escribir una nueva historia. La historia de él, de su padre, de ella, no como una tragedia, sino como un reencuentro milagroso. «¿Cómo se llama nuestra historia?», preguntó Sebastián. Magdalena pensó un momento. «Se llama El niño que encontró su raíz». «¿Y qué pasa al final?» «El final aún no está escrito, pero lo escribiremos juntos». Regresaron a casa mientras el sol comenzaba a bajar. En la entrada, los esperaba un sobre oficial del juzgado. Magdalena lo abrió con manos seguras esta vez. Dentro estaba la confirmación legal de la adopción. «Ya eres oficialmente parte de esta familia», le dijo a Sebastián. «Aunque tú y yo ya lo sabíamos desde el primer día». El niño saltó a sus brazos. Magdalena lo alzó como si el tiempo la hubiese devuelto a una juventud emocional que creía perdida. Esa noche, colocaron el documento dentro de la caja de memorias. Ya no era solo una caja de recuerdos, era un altar al amor que venció la ausencia. Sentados juntos en el porche, envueltos en una manta, observaron las estrellas. «¿Tú crees que él nos ve?», preguntó Sebastián. «Sí, pero más que vernos, nos siente». «¿Cómo?». «Cuando reímos, cuando cuidamos el jardín, cuando nos abrazamos, en cada gesto que lleva amor, él está». Sebastián apoyó la cabeza en el hombro de Magdalena. Se quedaron así, en silencio, respirando el mismo aire, compartiendo la misma herencia invisible. Unos días después, Magdalena decidió hacer algo especial. Invitó a los vecinos más cercanos a una pequeña ceremonia en el jardín. Quería presentar oficialmente a Sebastián como su nieto, pero también como el hijo que el destino le había devuelto. Decoraron el lugar con flores azules, las favoritas de Miguel. Sebastián preparó una lectura escrita con su letra aún insegura. «No todos los niños tienen la suerte de encontrar su hogar. Yo lo encontré en los ojos de una abuela que me reconoció antes de saber quién era. Gracias por esperarme». Los aplausos fueron suaves, emotivos. Algunos lloraban. Magdalena los miraba y pensaba, «Él está aquí, en cada palabra, en cada flor, en cada nueva esperanza». Más tarde, en el silencio de su habitación, escribió la última entrada en su diario. «Hoy entendí que las pérdidas no siempre son el final. A veces son el camino. Miguel me trajo de vuelta a la vida a través de su hijo. Y ahora sé que mientras Sebastián sonría, Miguel vivirá en él». Cerró el cuaderno con una paz que no sentía desde hacía décadas. El reloj marcaba la medianoche. Afuera, el viento jugaba con las hojas del jazminero, y dentro de ella ya no había ausencia, solo amor transformado. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con ausencias, lazos invisibles, y ese tipo de amor que se niega a desaparecer, incluso cuando todo parece perdido. Una historia que nos recuerda que, a veces, la vida esconde sus regalos en el lugar exacto donde pensábamos que ya no quedaba nada.
¿Hubo un momento que tocó profundamente tu corazón? ¿Fue cuando Magdalena encontró en los ojos de un niño desconocido la mirada de su hijo perdido? ¿O quizás cuando entendió que Miguel, incluso desde el silencio de la muerte, había trazado el camino de regreso a casa? Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras pueden ser el consuelo que otra persona necesita hoy. En este canal, celebramos las historias que sanan, el reencuentro silencioso entre generaciones separadas por el tiempo, la ternura de un niño que llegó para curar lo que nadie más había podido tocar, y la certeza de que el amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso. Gracias por quedarte hasta aquí, por abrir tu corazón, por compartir tu sentir, por ser parte de este rincón donde lo invisible también cuenta. Si esta historia te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana nuevas historias florecen aquí, justo cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida. Y recuerda, nos volveremos a encontrar justo cuando tu corazón lo necesite.